sí. Hoy tenemos una buena conversa muy especial porque vamos a hablar de muchos temas. Y bueno, estamos aquí yo creo que, como tú dices, aquí casi nunca presentamos a los invitados a detalle. Pero Esteban puede decir un poquito como a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Esteban Cheung. A lo que me dedico es la parte de consultoría, de mercadeo y principalmente en comunicación comercial para la comunidad china, empresas panameñas que trabajan con la comunidad china. Y tenemos ya 20 años en la profesión y puedo decir que hemos tenido la oportunidad de colaborar con empresas de diferentes industrias. Claro, o sea, yo he tenido el honor de trabajar contigo en muchas cosas y sé de tu trayectoria y de tus proyectos, ¿no? Digamos, ya tienes como un canal, tienes un programa en televisión que ya tiene bastantes años, tienes un canal de YouTube, haces contenido, eres padre de familia, eso es algo que nosotros todavía no, pero es algo que vamos a tocar en esta buena conversa, que es como un poquito de todo, no tanto de como, o sea, estamos en el restaurante chino, claro. Somos nosotros dos de ascendencia china, pero no queremos tocar tanto cultura, pues. No los tres, yo pensé que los tres. Un poco, sí, ahí tenemos el rastro de lo que la esencia de la cultura china ha dejado en Panamá. Es bien interesante, su apellido es Cho, pues. Cho. Así el mío es Chi, pues. Entonces como da como risa. Sí, cuando hagamos una expo, entonces... ¿Sabes? Como lo que íbamos a hacer, estamos en planeación. Nuestra tercera compañera... No contamos todo el plan porque después la gente empieza... cierto, la tercera compañera... Hay una compañera también dentro que tiene un apellido similar al nuestro. Sí, vamos a mantener esa sorpresa. Sí, porque hay una exposición de fotos todavía trabajándose. Así es. Oye, como estamos hablando antes de empezar a grabar, es algo muy interesante. Bueno, no quería hablar mucho como de cultura, pero... Como a veces la forma que... O sea, estamos en Panamá. La forma en que trabajamos en Panamá es muy peculiar, pues. O sea, creo que al final en las conversaciones privadas que uno tiene entre amigos es casi siempre... Es como un tipo de crítica de qué tan no eficiente o no óptimo trabajamos en Panamá, pues. Yo creo que cuando hablamos de esto, inevitablemente... arrancamos desde la parte cultural. O sea, como dice que esa es la cultura de nosotros. Del panameño. De los panameños o quizás latinos. Latino en general, pues. Aunque obviamente uno siempre tiende a ser más crítico. Por ejemplo, uno dice sí que porque nosotros los panameños somos flojos, tal, mientras que los colombianos, los ticos, los venezolanos, pero cuando tú vas a esos países, ellos opinan igual. Ellos dirán que sí, porque mira, los panameños, los colombianos, mientras nosotros los ticos somos bien. Es muy de autocrítica. Pero ciertamente cuando uno habla del personal que presta servicio, uno siempre compara mucho a los panameños con los extranjeros. Y eso es un tema interesante, porque uno dice sí, porque los venezolanos y los colombianos son muy trabajadores y atienden muy bien. Eso lo he escuchado bastante, pero también he escuchado la otra cara de la moneda. Personas contratan. ¿Qué me dicen ellos? Me dicen que sí, los colombianos y venezolanos te trabajan bien, pero uno que tiene sus papeles es la misma cosa. No me consta. Yo no tengo... No he contratado extranjeros. Pero quiere decir que la lectura quizás no es tan simplista. De decir que nosotros los panameños somos menos trabajadores que el resto. Yo creo que al final por algo somos hermanos latinoamericanos. Hay una base común. Todos somos hijos de la madre patria de España. Bueno, España. De la conquista española. ¿Y quiénes son los conquistadores? ¿Quiénes son los que vinieron? Los que realmente sembraron esa semilla cultural. No vinieron los mejores elementos. Los grandes conquistadores, los que vinieron de España para aquí, la mayoría son personas de credenciales dudosas, yo creo. Entonces, para no decir ladrones. y otro término un poco ofensivo. Claro. Entonces, esto yo creo que de salida hay una raíz histórica. Luego, por otra parte, también existe con creencias de que Panamá, nosotros somos bendecidos. Que Panamá es una tacita de oro. Panamá es bendecido por Dios. O sea, Panamá, tengo entendido, tiene muchos recursos naturales, minería, he escuchado hasta petróleo, no sé qué tan cierto sea, pero solamente con la posición geográfica ya tenemos, ya solamente con el canal y por ser un punto de tránsito, el hub de la América, el hub, un labor que nosotros hicimos, ¿te acuerdas? Para Pro Panamá.
que nosotros en aquel momento tradujimos una revista, nos encargamos del idioma chino, porque eso estuvo en alemán, como en árabe también. En árabe, en francés y en otro idioma. Nosotros, cuando me puse a ver, me quedé maravillado de que realmente lo que produce la posición geográfica de Panamá, hub no solamente de logística, sino también de la parte de la tecnología, de los cables ópticos que pasa aquí por nuestra tierra, entonces todo eso hace como que todo no ha sido tan fácil, en que no hemos tenido que esforzarnos tantos para obtener lo que tenemos. No tenemos que cruzar tantos tramos para ir del Caribe al Pacífico, por ejemplo. Comenzando por ahí. comenzando por ahí. Entonces, quizá esto hace que nosotros seamos un poquito menos laboriosos, quizás. También habla de cómo ha sido el tema de la migración, de que mucho de eso han sido personas que fueron obligados, traídos a Panamá para trabajo forzoso, como la construcción del ferrocarril primero y luego la construcción del canal. Son personas, entonces deja como que un tema cultural que afecta. Claro, pero imagínate, o sea, tener una playa como la de San Blas o la de Colón cerca de tu casa, pegarte la brisa, que el mar te alimente, que el mar te alimente, que el Caribe de la brisa te pega ahí frente a tu portal de la casa. ¿Cómo no sentir una relajación extrema cuando el Caribe te brinda todas esas facilidades de descanso? Y eso es una oportunidad que no todo el mundo tiene en su país, porque hay países que son muy quizás como muy grandes y ya para llegar a la costa es muy difícil y hay que trabajar la tierra desde las montañas, desde la dificultad del frío, del clima, de todo lo demás. Y nosotros tenemos un clima más relajado. Entonces, por eso yo creo que también, sumando a toda la introducción histórica que bien has dicho, y creo que es fundamental para entender el principio del contexto de lo que queremos conversar. Creo que eventualmente, sea de donde sea, el lugar donde estás, tienes que aprovechar las bondades, pero también tienes que aprovechar las dificultades para aprender de ellas. Entonces creo que muchos de los latinoamericanos también tenemos ese sentir de que aprovechamos nuestras bondades y sabemos aprovecharlas y trabajar y echar para adelante, porque siempre la mentalidad del echado para adelante es como positiva, pues. Pero en cierta manera, cuando nos encontramos con un obstáculo o no sabemos resolver un problema, tendemos a justificar en vez de resolverlo y a coger como el shortcut, ¿no? Lo que dices es que si hay un tranque por aquí, yo voy a coger esta calle, aunque sea one way, no me importa porque yo necesito avanzar. Claro. Entonces es una dinámica muy, muy agresiva el hecho de que el mismo sistema de organización ciudadana o colectiva no funcione al 100%, porque el individuo siempre encuentra como el shortcut para romper eso y para poder salirse con la suya, porque necesita avanzar, necesita trabajar. Pero esto no es mal visto. Capaz y he visto como una pifia, como dice el panameño. Astucia. Que sí lo es al final. Aquí yo quiero hacer referencia a un libro que yo leí del señor, si no me equivoco, el famoso periodista Oppenheimer. Él escribió en su libro y describió una escena muy interesante. No sé qué tanto aquí usted y los amigos que nos ve sigue el fútbol, pero en uno de los mundiales, cuando Argentina ganó la Copa Mundial, en uno de los goles, cuando revisó la mano de Dios, Maradona, o sea, metió el gol con la mano. Y entonces dice, sí, pero eso fue la mano de Dios. O sea, es Dios que es voluntad del Señor. pero que eso era el contexto. Claro. Que ganáramos Argentina. Eso era el destino. Y se celebró. En vez de decir que, ay, qué pena, qué vergüenza, ganamos de una manera así. Pero, o sea, lo celebró. Y como un héroe. Yo creo que eso te escribe de alguna manera el juega vivo. Entonces no está patentizado por panameño. Claro. Es a nivel... Es algo humano, comenzando por ahí. Pero aparentemente pudiera ser que un poco más generalizado aquí en Latinoamérica. Aquí repetimos esa misma historia. Hubo un gol frente a Costa Rica que no fue gol. Y con ese gol fuimos al Mundial. Y lo celebramos.
Que fue el penal, fue un gol que cayó cerca del arco, línea. De la línea, pero nunca entró, sino que cayó afuera. Y el árbitro lo vio como adentro. Que entró como por los lados. Lo cantó y ya. O sea, nadie se lo quitó. Eso fue un gol y avanzamos al Mundial. Y fuimos al Mundial por un gol que quizás no existió. Pero por eso, o sea, a veces yo siento que justificamos mucho las cosas en vez de esforzarnos. O sea, como que el esfuerzo lo utilizamos después y no antes. O sea, porque si tú utilizas el esfuerzo a la previa para prepararte, para el tema te esfuerzas antes de que el evento suceda y haces todo y organizas todo para que todos los invitados, para que todas las personas queden complacidas en el evento o en la producción, en el trabajo que nosotros hacemos regularmente, que es la producción de video o comerciales o lo que sea. Yo creo que el mayor esfuerzo que yo imprimo hacia el trabajo es previo, es organizarse. Previo a la ejecución. ¿Dónde vamos a estacionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿A qué hora vamos a empezar? ¿A qué hora vamos a terminar? ¿Qué necesita el cliente adicional? O sea, ¿cómo se debe sentir el cliente en el lugar en donde vamos a trabajar? O sea, hasta esta producción, que me parece que es una producción mínima, es lo mínimo que se puede utilizar. Tratamos como que llegar a tiempo, que el invitado se sienta cómodo, o sea, indudablemente, aunque te conozcamos y aunque tengamos la confianza, yo creo que la previa y la organización previa, el esfuerzo previo, hace que el trabajo final se refleje como algo óptimo, por lo menos a medida de lo que uno más o menos domina, ¿no? Porque esa es otra cosa, uno no puede tirar más arriba de lo que quizás uno de la voluntad puede. Todo lo que no se hizo, todo lo que no se esforzó previamente a la organización y se hace posteriormente es apagar fuego. Es limpiar. Es apagar fuego y pagar plato roto. Así mismo. Es lo que, como estamos hablando, o sea, es algo que nos pasa muy seguido y lo conversan ustedes. O sea, a veces, no importa qué trabajo, vamos a decir una producción. O sea, muchas veces, esto no es para criticar a ningún cliente ni nada, sino simplemente hay que hacer más esfuerzo en las previas, ¿no? En las preproducciones, en las reuniones, en la planificación. O sea, muchas veces nos encontramos de que al final del trabajo, ya sea un evento, ya sea una producción, que la persona que nos contrata dice que faltan cosas, o que no, o que dónde está esto o aquello. ¿Y a qué se debe eso? Es que, como tú dices, que simplemente no hubo como una previa clara, pues. O sea, es como, digamos, voy a cubrir un evento, tomo fotos y entrego, y después el cliente me dice, la persona que me contrató me dice, tienes de esto también. Entonces ya el evento pasó. O sea, esto no está como al revés, pues, la forma en que hacemos las cosas a veces. Yo creo que aquí hay dos temas que yo quiero mencionar. Primero yo mencioné la cultura. Y la educación obviamente forma parte de la cultura. Y luego la parte de planificación, como tú estás mencionando, Edwin. Cuando yo estaba en la universidad, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Aunque nunca ejercí, pero el tema del cuidado en detalle y en proceso, sí he tenido esa formación. ¿Qué pasa? No fue sino en cuarto año que tuve un profesor, el ingeniero Juan Bon, que él llegó y el primer día, él anotó en el tablero, ok, nosotros tenemos clase el 30 de enero, 3 de febrero, 10, y con todo el cronograma. Aquí vamos a estar dando esto. Aquí vamos a estar hablando de planificación y mantenimiento. Aquí vamos a estar hablando de ruta crítica. O sea, ya el primer día llegó diciéndonos todo lo que vamos a dar durante el semestre. El diseño de previo de todo. O sea, fue el único, y él tuvo una educación en universidad extranjera. O sea, no fue sino hasta cuarto año de mi carrera, que son de 5 años, que tuve un profesor que llegó con ese librito. Entonces ya esto obviamente impacta mucho en nosotros los estudiantes. Claro. Porque nosotros, aparte de aprender de los conocimientos del libro, la metodología también parte importante. Entonces realmente nosotros llegamos y no sabemos qué es lo que nos va a dar. Eso para mí fue algo que me llamó mucha atención y me quedó en mi mente todos estos años, y qué bien que hoy tengo esa oportunidad de compartir con todos ustedes esa impresión. Que la verdad es que eso por lo menos
acorta la distancia Seguro. de reacción ante un fuego, como usted dice. Pues. O sea, como que si viene el fuego, ya por lo menos tú tienes 80% por lo menos de preparación para afrontar ese fuego y que no parezca como algo improvisado o que no parezca algo fuera de control o fuera de tu dominio, pues, porque eso es lo que yo siento que mucha gente que organiza trabajos a nivel macro, o sea, compañías que organizan grandes eventos y grandes cosas a nivel de país también. Siento que muchas cosas que se presentan, si bien tienen buenas intenciones, tienen buenos formatos, tienen una buena estructura, por falta o carencia de ese esfuerzo previo de planificación, de visión a largo plazo, como tenía el profesor, o sea, fallan en el camino y no saben cómo resolverlo, y es como las calles que ahorita están parchadas por partes, pues. O sea, yo acabo de venir de un tráfico en tumba muerto porque la vía de 4 se transformó en una sola vía porque paralelamente están arreglando 2 carriles en vez, o sea, y a mediodía. Ojo, que es la hora creo que más crítica, porque yo siento que si justifico al contratista puedo quedar que decir que ellos no quieren pagar horas extras en la noche, pero ese es un mal hábito, entonces que se convierte en costumbre. Y así como los malos hábitos conviven con la humanidad, o sea, yo creo que culturalmente aquí en nuestro país los malos hábitos mucho se ha convertido en costumbre y lo hemos abrazado como normas, como algo normal. El juega vivo, por ejemplo, o sea, algo normal. Llegar tarde, algo normal. O sea, incumplir con un trabajo por falta de equipo, o sea, algo normal. Tú no puedes faltarle a un cliente por falta de equipo. Tú tienes que decirle antes que, oye, yo no tengo este equipo. Yo tengo que recurrir a un alquiler y tengo que cobrar por ese alquiler y te tengo que incluir en eso la factura. Entonces, ser honesto con el cliente, quizás en ciertas ocasiones de carencias, hombre, no te va a quitar el trabajo, pero te va por lo menos a facilitar ciertas cosas para poder que el cliente entienda cuál es tu proceso. Y viceversa, el cliente tiene que saber lo que quiere. Que muchas veces yo siento que no saben lo que quieren y esperan algo en su mente, pero no lo comunican. Entonces son dos cosas, problema de comunicación, y creo que usted es experto en eso, en ese tema. Sí. Y eso es lo que hablamos siempre, Edwin. O sea, ¿qué es un buen cliente para nosotros? Un buen cliente para nosotros no es el que paga bien y que tenga una facturación importante. Buen cliente es el que sabe lo que quiere. El que sabe lo que quiere, el que nos da las informaciones para que podamos ofrecer y prepararnos bien y ofrecer un buen servicio. Para nosotros ese es el buen cliente. Obviamente, los pagos es importante. Claro que sí. No voy a decir que no. ¿Por qué decimos que es un buen cliente? Creo que hay que verlo como el big picture, pues. Claro. O sea, un buen cliente te facilita a la hora de lo que hemos estado hablando, producir. Pues digamos, una producción puede ser una cosa de 4 horas o puede convertirse en una cosa de 12 horas para lo mismo, para el mismo resultado. Entonces, quizá un buen cliente ya sabe qué quiere, entonces te puede decir qué quiere y nosotros lo hacemos y se acabó el cuento. Pero muchas veces, creo que es lo que estamos tratando de hablar. En Panamá hay muchas costumbres. Una de esas es el juega vivo, ¿no? Pero hay otra que estamos hablando, es la improvisación. A lo mili, que es una palabra que me usa mucho. Y nosotros aplicamos eso en nuestro trabajo porque es simplemente parte del país. Uno no puede, o sea, por más que nos preparemos a veces nosotros, las cosas no suceden como planeamos. Pues. Entonces, siempre hay que tener como ese backup de que a estar listo a improvisar. Pero una cosa es estar listo, capacitado para resolver, que esa es la parte, la forma seria de ver a lo mili, o a lo mili de verdad, que tú vas y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, improvisar 100%. 100%. Una parte importante de administración es el tener plan de contingencia. Exacto. Esa es la palabra. La planificación, pero no importa qué tanto tú planificas, siempre habrá detalle que se escape de tu mano. Exacto. ¿Qué pasa cuando se te escapa la mano? Ok, tenemos plan B. Eso yo creo que un vertedero profesional en eso consiste. Se prepara a conciencia. Y eso yo lo veo lamentablemente
antes de comenzar hablamos de la empresa, los funcionarios públicos, pero en la empresa privada yo estuve cubriendo hace poco un lanzamiento importante, una de las empresas más importantes y un proyecto para mí más importante que diría que es un cambio que realmente cambia la regla de juego. Y en el momento, cuando empieza a hablar unos directores, la bocina empezó a... No, eso es normal ya. O sea, ¿cómo es posible para un evento de esa magnitud? Sí, de un nivel alto, pues, de un nivel importante. Puede haber falla y la pantalla también, o sea, la imagen también hubo como que se pixeló y entonces se paró un poco y tomó, o sea, fue rápido. Claro. Asumo que sí tenía plan de contingencia, pero no se preparó bien previamente. Para el plan original. Exactamente. Para el plan A. O sea, nos ha tocado en eventos recientes ver cómo, ¿sabes? Las pruebas se hacen 10 minutos antes que se suba la persona a una tarima, o en el caso falló el plan A, el plan B es la misma persona resolviendo en tarima. Pues que, o sea, uno sabe que las cosas, errores y cagadas pueden pasar. Seguro. Pero la cosa es, oye, si es algo tan importante, si es algo de una magnitud tan seria, no debería pasar, simplemente no debería pasar, pues. O sea, este cliente para mí representa quizás más del 50% de mi facturación. O sea, yo no puedo. Pero tú no eres responsable de eso, ¿no? No soy. Claro. Simplemente yo fui como medios. Como para cubrir lo que cubriendo para China TV el evento. Pero la eficiencia, yo siempre, critico mucho como ciudadano y como panameño, siempre critico la estructura de trabajo del Estado. A partir del Estado, cuando uno menciona el Estado, es todo el complemento, todas las instituciones hasta las empresas privadas que sirven al Estado. Entonces, somos el Estado todo. Sí. Pues. Pero el gobierno como tal, o sea, la parte fundamental operativa dentro de los estamentos públicos, llámese presidencia, llámese ministerios, todo este complemento del gobierno. Yo le tiro mucho a la asamblea, pues, por ejemplo, o sea, yo tengo canciones que he escrito en donde siempre tiro como crítica a la funcionalidad de los funcionarios dentro de los estamentos, de un estamento que es como cercano al pueblo, que debe ser la asamblea. Y yo tengo que reconocer que hay muchos funcionarios que sí trabajan de manera consciente. Y yo por eso opté por apoderarme un poco culturalmente de la camisilla, de su personaje, de la camisilla, de la imagen de un funcionario. O sea, yo he sido parte de ese funcionamiento estatal en comunicación reciente. He trabajado en el canal del Estado, operando, digamos, de manera funcional en un tiempo, un proyecto determinado. Pero he tenido la oportunidad, pues, de ver cómo funciona todo desde adentro, aprender también, aprender un poco a cómo funcionan las cosas, porque una cosa es de afuera y otra cosa es de adentro. Sí. Y desde afuera yo tengo todavía la percepción de que las cosas pueden mejorar. Pero desde adentro veo el esfuerzo de gente y de muchos funcionarios que sí se esfuerzan por trabajar. El problema está, yo desde afuera ahora, crítico, ciudadano, es que muchos de los malos hábitos están sistematizados. Así como el profesor enlistó su cronograma de principio a fin, hay personas que enlistan las cosas para cumplirlas, pero en el camino se encuentran con el sistema que está o obsoleto, o ya no funciona, o el equipo no es el adecuado, o te encuentras con alguien que no está haciendo el eslabón para hacer el trabajo óptimo. O sea, el engrane no funciona en esa persona y no hace que todo el complemento funcione. Entonces, es algo que es un problema de raíz. O sea, así como estábamos hablando desde el inicio históricamente, es un problema de raíz y que no lo vamos a tratar de erradicar en un gobierno. Yo creo que conscientemente 20 años viendo cómo funciona el gobierno. O sea, porque tengo 35 años. O sea, que yo tenía como 11, 12 años cuando vi y conocí y creé la memoria de conciencia política. Y empecé a aprender y empecé a ver. Pero entonces, en estos 20 años que yo he visto, no se ha mejorado.
Es más, se han aprovechado de ese sistema que está mal estructurado y creo que hay una nueva generación, me incluyo, que quiere aportar un poco de la funcionalidad individual para ese sistema. Pero es muy difícil, o sea, es muy difícil enfrentarse contra eso. Es que lo que estamos viendo hoy en día es simplemente, de nuevo, el resultado. Pues. Hoy en día no estamos haciendo ni un problema nuevo. Esto es simplemente lo que... La herencia de muchas cosas. Tú cosechas lo que siembras. Exacto. O sea, nosotros lo que podemos hacer hoy es cosechar algo, quizás bueno, para después. Ni siquiera para nosotros disfrutar, para nuestros hijos, si acaso, pues. O sea, todo lo que tratamos de hacer hoy en día, nosotros yo creo, no vamos a comer esos frutos. No lo vamos a ver, no lo vamos a ver, no lo vamos a disfrutar. Mucha gente trabaja para simplemente darse el gusto y la tranquilidad de hacer algo para la siguiente generación. La gente que construye puentes o que construye veleros. Pues ese mismo ejemplo de vida es lo que yo siento que hay gente que también está diseñada, así como usted, para poder trabajar con lo óptimo que usted conoce y que sabe que se preparó, a pesar de todas las dificultades del entorno. O sea, es como bien... Es un trabajo de paciencia. Esta parte, te escucho y algo que me asusta un poco es cuando dijiste que en esos 20 años tú viendo que no ha mejorado, pero mi pregunta es, ¿se ha mantenido igual o ha empeorado? ¿Y cómo será los futuros 20 años? O sea, ¿qué me da la esperanza de que vamos a mejorar? Que la cosa va a cambiar para positivo y no para peor. Yo creo que vamos mejorando y empeorando a la vez. Es yo no sé cómo tú lo viste de los 20 años para acá, pero siento que las cosas no empeoran, pero tampoco mejoran. Pero no vamos igual, es lo que quiero decir. Es como, digamos, hoy en día hay un metro en Panamá, ¿no? Pero igual hay tranque en otros lados. O sea, creaste un metro, pero estás causando otros problemas porque hay metros que tienen como 5 años sin terminarse de construir. Hay secciones de Panamá que están trancados por el metro, ¿me entiendes? Es como que avanzamos por la construcción, pero nos quedamos como que nos atrasamos en otras partes por la misma cosa. Es algo que es bien interesante, pues, ¿no? ¿A qué venía con eso? Yo creo que eso también tiene que ver mucho con dónde estamos, el contexto. O sea, Panamá es un país difícil, como acabamos de empezar a hablar el episodio, de que hoy aquí convergen muchas cosas, somos un hub, el hub de las Américas. Entonces, pero mira, el estándar de vida, el costo de vida es altísimo. Altísimo. El salario es bajísimo comparado a otros países. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay otro... Pero hay grandes oportunidades, o sea, eso a la diferencia de otros países. Pues. Quizás tenemos más oportunidad, pero ¿qué significa eso a veces? ¿Qué significa tener grandes oportunidades, pues? ¿Y grandes oportunidades para quién? ¿Y para quién? ¿Para quién? O sea, para la grande empresa o para todos los ciudadanos, los profesionales. Para el más vivo. Eso... Y ahí es donde eso contagia de manera negativa. Como un virus que se esparce. Pues. Porque sí, somos conscientes de las oportunidades, como usted dijo al inicio, las bondades. Porque todo el mundo viene a Panamá. Sí, las bondades geográficas, del hub tecnológico, o sea, un hub natural. Todas esas bondades, man, quizás de que la vegetación, quizás todo lo que podamos aprovechar de ella. Pero esas bondades, cuando tú las utilizas de manera consciente y la promueves de manera consciente, tiene un impacto positivo. Pero cuando la promueves de manera desorganizada. O la promueves como si fuera algo superficial, la gente tiende a ver la oportunidad, pero a aprovecharse de la oportunidad de manera explícita y de manera rápida y lo más rápido que pueda, y juega vivo. Pues, y de manera egoísta. De manera egoísta. No sé si eso, lo que tú estás conversando, tiene algo que ver con algo que te ves en cuanto lo escucho. Que hay gente que sí, porque con el ingreso de ganar, a cada panameño te debería darnos X cantidad de dólares. No, con el canal, imagínate. Con el ganar y no tenemos que estar trabajando. O sea, tiene esa mentalidad de que el ganar de Panamá lo que genera tiene que repartirlo. Es como si fuera parte del ciudadano, de la población. La verdad es que no, pues. Y no es así. Y no es así. Simplemente lo que se genera es para invertir en obra pública y tener un ahorro.
o sea, no es para repartirlo, Y en totalidad como alguna representa- persona puede pensar. En totalidad representa como un 4 o un 5%. O Pero- sea, el ingreso del canal, lo que aporta al canal a las arcas del Estado, Como 4 o 5%. representa como el 5% de todo el presupuesto anual del Estado, pues, como tal. Entonces tampoco es como que tan grande para representar todo un país y que dependa solamente de eso. Entonces no podemos ser tampoco como una con mentalidad monocultora de simplemente hacer como, este es el ingreso único y de esto nosotros vamos a vivir toda la vida, porque al final no es así, o sea. Y mucho culturalmente, siguiendo con la historia que usted dice también, como ese aprendizaje de tener ¿cómo que se llama? Tener como a disposición las bases militares por mucho tiempo y la economía norteamericana por mucho tiempo. Esa dependencia que nosotros creamos también nos ha jugado un poco... Y mucha gente lo extraña todavía. Claro, nos ha jugado en contra, porque al final, o sea, dependíamos mucho de ese movimiento económico local y la gente tenía trabajo, la gente tenía oportunidades, la gente tenía ese contacto con esos vecinos norteamericanos que estaban ahí justa o injustamente. No vamos a entrar en ese dilema ahorita, pero creo que esa dependencia nos creó también ese mal hábito de vamos a resolver con lo que hay, o vamos a resolver con esto, o vamos a... O sea, y no hizo como algo propio para el individuo como panameño como tal de superarse, sino de depender. O sea, en la mentalidad estoy hablando, sí. Claro. Hay mucha gente que sí se ha avanzado, hay mucha gente, panameños que han tenido su negocio y todavía somos un país rentable gracias a la cantidad de personas que sale a trabajar, honestamente. Pues. O sea, eso es fundamental decirlo antes que me acribillen aquí diciendo de que no, que está hablando de negativo. O sea, no, pero hay una gran parte que todavía aporta a la nación y que obviamente se le agradece y es un trabajo en conjunto. Pues todos que estamos aquí en la mesa creo que trabajamos para eso. Definitivamente. Yo, volviendo ya a la parte de eficiencia, de educación, yo creo que uno también, bueno, ninguno de ustedes tiene todavía esa responsabilidad Eso Claro, quería tocar, claro. sí. No Un hemos poco más esa llegado a parte. completar ese los skill niños. familiar, sí. sobre los hijos. O sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo 4 niños y yo procuro de que cuando yo esté en la casa, ellos colaboran con los quehaceres de la casa, limpia, recoge, hace su cama. Ahora en tiempo de verano, donde yo le puedo mandar algo de trabajo, algo de tabulación, revisar algunas cuestiones medios, entonces yo lo mando que lo haga para ir inculcando ese hábito de trabajo. Entonces yo creo que además de criticar las fallas de la sociedad, del Estado y todo, Que es muy fácil. también nosotros tenemos que reflexionar como padre lo que estamos haciendo con nuestros niños, y esa parte yo creo que es muy importante, la familia, Sí. como la primera... Las nuevas generaciones. Sí. O sea, esa parte es... O sea, nosotros ahora que estamos... o sea, nosotros como personas hemos pasado por... ¿Sabes? Hemos sido niños, crecemos, adolescentes, ahora somos adultos. ¿Sabes? Como... O sea, si ahora les pregunto qué nos enseñaron nuestros padres, es difícil decirlo de una y que no me enseñó a ser responsable. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? O sea, lo que quiero decir es que las cosas se enseñan así, pues. Yo puse a mi hijo a trabajar desde pequeño. No, o sea, algo que se ve mucho en la cultura china, dentro de nuestra cultura, pues, Sí. parte de nuestra cultura. Es como supuestamente los papás mandan a los hijos a trabajar en una tienda, pues. Sí. O sea, uno lo puede ver así. O sea, yo creo que es la forma también. Voy a dar otro ejemplo para balancear esto que digo. Digamos, hace poco estaba en una reunión de la comunidad judía. Ajá. Y yo escuchaba cómo los papás ponían a los hijos a aprender del negocio. No es que los voy a obligar a estar en la tienda para que sientan que es trabajo. O sea, hay diferentes approach como a esto de inculcar un valor, pues. Y mira que lo que yo veo sí, yo no quería ni hablar de cosas de cultura porque se pone estereotípica, pero la cosa es como los estereotipos, pues. O sea, los chinos muchas veces dejan los negocios, dejan ese negocio familiar o hacen otro tipo de negocio. Pero yo veo en otras comunidades que eso sí sigue, pues. Entonces, ¿qué quiero decir? Y los desarrolla. Y los desarrolla. Y los desarrolla. Para hacer crecer más y más y más, pues. Pero, bueno, aquí
no es para que hablemos de cultura, sino simplemente todo viene de la casa, pues. Sí. Todo viene de la casa, de cómo nos... Y ahora cómo tú llevas eso a tus hijos, pues. Es una cosa que... Mis hijos, yo no sé si ellos van a seguir mi negocio. Yo no sé si yo va a ser asesor, va a ser investigador de mercado, va a ser publicista, yo no lo sé. Hay que hablar un poco de eso. Quizás va a ser médico, quizás va a ser cocinero, quizás va a ser programador, que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero la formación, los valores, la ética de trabajo, lo tiene ahí. Yo lo tengo que inculcar. Claro. Y que cuando vaya a un trabajo, no es que apenas llega a la hora, ya 5 minutos antes, ya se arranca. Ya está listo. Y que cuando el jefe viene y le dice que haga algo, y dice, no, por eso no me toca a mí hacerlo. Ok. Yo me encargo de la parte de la de redacción. Pero si llega y necesita que yo grabo algo, yo lo hago. Mira, es bien interesante porque yo sé que todos, como, bueno, cuando nos toque ser papás, tratamos de inculcar ese valor como creemos que tiene que ser, pues lo ideal, como se llama, un ideal, pues un valor. Pero a veces es como, no es para criticar de nuevo, es simplemente a veces lo que vemos en las calles. Pues si nosotros vemos a 5 amiguitos haciendo cosas así que se quieren ir temprano, juega vivo, a veces, lo pongo en la conversación nada más para reflexionar. O trate de trabajar lo menos posible. Claro. Yo cuando trabajo con niños, que me toca trabajar con niños bastante de barrios de alto riesgo social, cuando me toca trabajar voluntariado, no me gusta decirlo, pero al final, bueno, es la experiencia que tengo trabajando con niños. Desde 6, 7 años hasta adolescentes de 15, 16 años. Y cada vez que me acerco, converso con ellos, hablo con ellos, entiendo cuál es la necesidad, entiendo cuál es el enfoque de lo que ellos absorben de las calles directamente, porque la facilidad que tienen muchos hijos de personas que yo conozco es que tienen el mismo principio que usted inculca, del trabajo, de la honradez, de la responsabilidad, la educación y todo eso, pero también como me adentro más allá a las necesidades de otros barrios que no tienen tantas facilidades como las que uno puede experimentar ya ahora de adulto, o la que uno experimentó cuando estaba niño. Y yo, por crecer en barrios así, entiendo cómo es la mentalidad de necesidad de esos niños. Y esos niños no estoy hablando de necesidad económica, estoy hablando de necesidad de aprendizaje, de aprender esas cosas que quizás a futuro les pueda funcionar para conseguir un buen trabajo y ser eficientes. Pero lo que ellos aprenden, muchos, por sí mismos, es a sobrevivir. A sobrevivir, y a sobrevivir de una manera agresiva, a sobrevivir de una manera no tan amable, y a sobrevivir con una fórmula o con un sistema que los obliga a jugar vivo. Un ambiente hostil. Es un ambiente hostil. Entonces, esos niños, cuando yo los atiendo y yo hablo con ellos y les digo y les enseño lo poquito que sé de fotografía, y les trato de inculcar como que cierta observación del entorno de otra forma, cómo pueden cambiar ellos su entorno a medida que van creciendo con lo que van aprendiendo, y el impacto que eso hace dentro de sus amigos, de su familia, todo eso. Es un proceso que toma tiempo. No es un proceso de un programa educativo que lanza algún tipo de estamento o alguna fundación o alguna empresa que por medio del ministerio apoya. No es una sola clase de fotografía. No es una bolsa de comida, pues. No, o sea, a eso me refiero con que como que atender esas necesidades de los niños y de la nueva generación para evitar lo que estamos diciendo de apagar el fuego después. Romperlo. Es planificación es planificación inicial. O sea, es planificación inicial para poder entender que esa necesidad tiene un porqué y tiene un sistema para poder atacar esa necesidad de manera eficiente. Yo tengo un ejemplo, y no sé si viene al caso. Ajá. Primero tú detectas un problema. Luego tú formulas una solución y luego lo ejecutas. La ejecución implica
asignación de recursos, implica retroalimentación, ajuste y seguir ejecutando. Implica también una consistencia y permanencia. En Panamá he visto muchos programas de clubes cívicos y a veces gobierno. Te trata de inculcar valores correctos, pero es algo como que pasa 2-3 meses y luego 2 años y luego regresa y luego 4 años y luego otros 2-3 meses. En ese caso, ¿por qué me trae a colación eso que observo? ¿Qué pasa? En Hong Kong hubo un momento, yo tengo 50 años, yo vine a Panamá a los 10 años. No parece. Yo vine a Panamá a los 10 años. Yo tengo 40. Pero eso yo lo vi a los 8 años, más o menos 8 o 9 años. Era una familia de 2 hijos. Entonces, los papás y la mamá remando en el lago, todos felices. Mientras otro, y de repente hay una familia con 6 hijos. Entonces, remando todo apiñado en un barco y gastando plata y todo esto. Entonces, esa no la acompaña, te enseña a la persona que, oye, no tenga más de 2 hijos. Con 2 hijos, el número, una familia de 4 es una buena familia para mantenerlo. Una familia de 7, 8, 9, olvídalo. Eso lo vi hace 40 años. Y hoy yo te puedo escribir y hacer storyboard de cómo fue esa cuña. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue, o sea, durante años se repetía el tema de ahorro de agua, porque tenía muchos problemas de agua en Hong Kong. El tema de corrupción y el tema de control natal. Son 3 ejes que el gobierno de Hong Kong lo tiene muy bien definido. Y yo, cada uno de estos, yo me acuerdo todavía de los sketch y de los videos que hacía para promover. Pero es porque lleva tiempo haciéndolo. No es que es 2 meses y luego ya se suspende. Y eso yo creo que falta mucho en Panamá. Es un tema que a mí me hierve la sangre de manera positiva, porque yo siento que casi todo es con constancia, que sea, todo tiene que ser como constante, consistente. Si tú, o sea, ¿y por qué lo digo? Porque yo siento que muchas cosas, por lo menos, en Panamá pues, no son constantes. Hay que buscar el porqué, y es que yo creo que quizás no hay suficiente como pasión, puede ser, o no hay suficiente, que no se cree en el proyecto, pues, o lo que sea. Hay algo que hace que la cosa no sea constante. Puede ser a veces falta de recursos. Pero entonces lo que quiero decir es que cuando algo no se hace de manera sostenida o constante, hay una falla, pues. Hay que ver qué es lo que está pasando, pues. Porque, oye, eso de ayudar a la gente de escasos recursos, eso no puede ser que cada 2 años sí, 2 años no. ¿Eso qué es? O sea, tú no puedes ayudar a un niño 2 años y después que me pierdo y regreso porque algo me pasó, pues. O vas a ayudar o no vas a ayudar. Eso no es que voy a ayudar y pasó algo y me voy y regreso cuando pueda, pues. O sea, mejor no lo hagas, pues. Eso en todo. Yo le pregunto a usted, yo me acuerdo una que era de utilización de los puentes elevados, puente peatonal. Entonces, eso es serio. Esa cuña era de que un perro, habla de que un perro era un pastor alemán que sube y entonces que hasta el perro utilizaba el puente peatonal. ¿Y usted qué espera? Yo me acuerdo de esto, pero eso fue quizás 4 o 5 años, pero no he vuelto a ver más una campaña sobre la utilización de puente peatonal. Y todos los días yo veo gente cruzando debajo del puente peatonal. O sea, quiere decir que en el momento, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo al respecto. Lo hace 2 meses y ya no vuelve a tocar el tema hasta el próximo. Hay un término en China que es Sandra, no sé qué, ¿sabes? Que como el fogaje del momento. El que calentura de 3 minutos. Eso aplica en todos los aspectos de la vida. 3 minutos y ya, y next. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a hacer entonces otra campaña. No, ahorita somos una generación que está acostumbrada a la inmediatez y que está aturdida por tanto contenido. Entonces, nosotros, creamos un podcast para que alguien nos comparta también sus ideas, no para que solamente nos escuche, sino simplemente para compartir la conversación de hoy. Pero reflexionar, pero también estamos nosotros siendo generadores de contenido, de más contenido. Sí. Y entonces estamos tirando más cosas a la red para hacer más de esos contenidos que está ahí, pero somos conscientes, o por lo menos creo que nosotros 3 ahorita que estamos aquí somos más conscientes de lo que decimos y de lo que compartimos, y creemos que hay un método que
que quizás puede funcionar individual y que para otras personas que quizás también lo practican no se sientan como que solamente son ellos, pues, sino que hay más personas también que aplican quizás resultados óptimos o tratan de buscar la funcionalidad en las cosas y trata de buscarlo de manera honrada, honesta y eficiente. O sea, eficiente creo que es como que la frase, pues, pero es así. Siento que hoy en día la capacidad que tenemos para comunicarnos es mucho más abierta y debe ser utilizada, así como usted dice, con planificación de manera efectiva. Y utilizamos bien los recursos. No creo que haya que gastar tanto más en cosas que no necesitamos, pues, pienso. Al final todo es planificación. Si tú no planificas, tú te desgastas, despilfarra y pierdes los recursos y invierte más de lo que realmente necesitaría el proyecto. ¿Sabes? Me pongo a pensar, esto es un ejemplo, es un mal ejemplo, pero es un ejemplo. Es como cuando tú tienes un embarazo así accidental, pues. Ajá. Pero eso, ¿sabes? Pues hay o sea, todo puede pasar. Ajá. Pero la cosa es que se enseña a evitar eso. Hay, no sé, muchos métodos. Pero mira, ese es un buen ejemplo, ¿sabes por qué? Porque cuando una vez que tú te embarazas y, bueno, y tienes tu hijo, ahí está el ejemplo. Tu vida cambia. Claro, eres obligado. Te esfuerzas en cumplir esas cosas. O sea, igual como tener un título que quizás estudiaste porque quizás tus padres te dijeron que estudiaras, pero no estabas apasionado por estudiarlo y ahora lo tienes, pero al final no lo aplicas del todo. O sea, te sirve porque te educaste, pero quizás no lo aplicas porque quizás no era tu pasión 100%. Puede ser también. O invertiste el dinero en todos tus ahorros en un negocio y quebró, pues. O sea, puede ser cosas así que al final te tomen por sorpresa y no sepas cómo lidiar, y en el camino tienes que saber aprender en el camino, cómo resolver. Como siempre hay que tomarse el tiempo de pensarlo. O sea, pues no tiene que tomarte todo el día, no tiene que estar el plan de 30 páginas, pero por lo menos sentarme y yo creo que aquí sí, creo que no. No como ir como apresurado, sin como un pollo, o sea, como un pollo sin cabeza. Un pollo sin cabeza. O sea, estás corriendo, pero no sabes dónde estás corriendo, pues te estás desangrando. Pero hay que tomarse el tiempo, ¿sabes? En todos los aspectos de la vida. Nosotros muchas veces vivimos por vivir. O sea, levantamos... Qué profundo. Levantamos, vamos al trabajo, salimos del trabajo, vamos a tomar una cerveza con los amigos. Y está bien. Regresamos a casa y todos los días y repetimos. O sea, pero realmente nosotros no planificamos qué quiero en mi vida, qué quiero hacer en mi vida. Lo que estoy haciendo lleva a donde yo quiero estar. Yo creo que esa parte hace falta, esa reflexión. Hace falta de que realmente una revisión interna. Siempre hablamos de eso. Una revisión interna. O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque todo conlleva sacrificio. Yo creo que una cuestión que más enfrentamos es que el espíritu de sacrificio y la paciencia. Sí, esos valores es súper importante. De alguna manera hablemos paciencia. Lo que estamos haciendo aquí va en contra de corriente. Porque nosotros estamos haciendo un podcast que de más de 30 minutos. Demanda. Esto es, ¿cómo te digo? Es como estamos tirando contenido y largo. Y largo. ¿Quién va? Cuando yo veo de repente ¿qué? 50 minutos. No, hombre. O sea, next. Pero ¿sabes qué? Quiero algo en 10 minutos. Es un privilegio. Lo que hablo con... la otra cara de esa reflexión que diste al final. Quizás cuando tú te sientas a reflexionar qué quieres que en tu vida. Y la conclusión es que yo me quiero parar sin hacer nada y tomar cerveza con los amigos los fines de semana. Y está bien. Por lo menos hubo un proceso de pensar. Okay. ¿Sabes? Si llego a esa conclusión. Si llego a una conclusión así, y está bien. Pero es que a veces vivimos así sin saber por qué, pues. Pero luego no se queje. Luego no se queje de que la vida se me fue y lo único que me quedó es una barriga cervecera. Y tiempo, esta reflexión también tiene otra cara. Es si somos exitosos, pero no sabemos si en realidad queríamos eso. Quizás queríamos la vida de nada más salir los domingos, pues. O sea, esa reflexión va por muchos lados, pero hay que hacerla, pues. Sí. Es lo que
Y lo exitoso es algo, una medida muy subjetiva, ¿no? Sí. Chuzo, de eso tenemos que tema, hablar. Tenemos Muy que hablar en subjetivo. otra conversa, sí, eso mismo. Por ejemplo, hay muchas personas que critican a la persona ¿no? que se conforma con ser empleado. Bueno, si para él la felicidad está en la tranquilidad y estabilidad y quiere trabajar en una empresa, desarrollar una carrera corporativa y no quiere ser emprendedor, esta es su posición. Claro. Entonces, pero sí veo muchas personas emprendedores que critican a la persona que trabaja para otro. Yo creo que al final ni mejor ni peor, Sí. pero sí uno tiene que reflexionar. Es eso lo que yo quiero. Porque no va a ser que sea que me gustaría ser mi propio jefe, pero cuando veo que tengo que sacrificar, que tengo que trabajar 12, 13, 14 horas y en vez de trabajar 8 horas, se me quita la idea. Entonces no te quejes luego de que a los 60 años es que tú esperas tu jubilación. Yo creo que esa es la parte en que uno tiene que, y repito, la revisión interna de lo que uno quiere. Bueno, hemos hablado de todo un poquito y bueno, creo que por ahorita quedamos así como que en esta conversa, pero fue grato escuchar y conversar Muchas gracias por la contigo. invitación. Así que Buenísimo. hay muchas cosas muy interesantes. Sí, o sea, los podcasts que dure 50 y la gente no lo vea, aquí aprendimos, por lo menos. O sea, el que vaya a escucharlo, ojalá que agarre algo también. Pues. Siempre es Esa una la buena, idea. siempre es la buena conversa por eso. Una buena conversa. Y también, entonces, lo que buscamos, Ajá. porque aquí no lo vamos a hacer famoso. Ah, no, hombre. Ahí no vamos a ser influencer ni nada. Lo que queremos es nada. compartir realmente nuestro... O sea, nosotros tenemos algo que decir. Exacto. es Tenemos eso. algo que compartir No influenciar, sino algo de compartir. y queremos compartirlo. Por eso estamos sentados aquí. Aunque entre los tres sumamos creo que uno y medio. Un micro. influencia entre los tres No, sumamos. la cuenta de Esteban tiene como 20.000. Y- Está bien. Sí, Está bien, pero está bien. este China 507, no de Esteban. No, pero Está bien, de sí, sí, Esteban. está bien. Chuzo, bueno. Bueno, Mike.